Cristo. Pero recordemos que esa es obra de Dios, esa es obra de nuestro Padre. Eso es lo que debemos reconocer. A eso estamos invitados. Muy bien, ahí concluimos con la primera característica, que sería el amor que lo da todo. Luego vamos a hablar un poco de una segunda característica, que es un amor que sana y restaura. Ahí sí se va poniendo más interesante, porque personalmente, y creo que cada uno de nosotros, venimos aquí a llenarnos de ese Espíritu Santo, a llenarnos de ese Dios, de ese amor que nos llama, que nos ha prometido salvación. Y entonces, como les decía, en la segunda característica vamos a mencionar un poco un amor que sana y restaura. Para eso, nuevamente vamos a irnos a palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio según San Lucas 19:10. Lo buscamos los que creo que los del crecimiento son los que andan Biblia nada más, los demás no la traemos. Levanten la Biblia, por favor. Amén. Ese debe ser un verdadero cristiano, porque, bueno, como les decía, yo me considero un poco de los católicos tradicionales, pero cuando comencé a venir al crecimiento, traía la Biblia porque la ocupábamos en el crecimiento. Entonces, un verdadero cristiano debe andar ahí su arma. Vamos a ponernos de pie, por favor, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos San Lucas 19:10. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se sientan, por favor. Como pueden ver, bueno, hay diferentes versiones. En este caso es de la latinoamericana. Van a encontrar diferentes palabras, pero es la misma idea. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Por medio del amor de Dios, por medio de nuestro Padre Dios. Vino a buscar lo que estaba perdido. En otras palabras, lo que estaba muerto y herido. Porque eso éramos. Éramos espíritus muertos por el pecado. Éramos espíritus heridos por el pecado. Pero aquí estamos invitados a nacer de nuevo. Estamos invitados todos a sentir ese amor, a sentir esa gracia de Dios y a nacer de nuevo. No vamos a vivir en una vida de pecado, porque eso no nos lleva a nada, de acuerdo a lo que nosotros por medio de Dios creemos. Creemos en un Dios de promesas, en un Dios que nos ha prometido vida eterna. Entonces, espero que todos estemos invitados y estemos en esa lucha. Muy bien, muchos creo que conocen, en el Santo Evangelio se nos habla de una mujer adúltera. Y esa es una historia muy bonita. La podemos encontrar, déjenme verificar, esa no la vamos a leer, solo la vamos a parafrasear un poco. La vamos a encontrar en San Juan, para los que deseen en su casita disfrutar, deleitar de esa palabra. En San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En ese tiempo Jesús se va al Monte de los Olivos. Luego regresa al templo y se encuentra con una gran sorpresa. ¿Quiénes lo esperaban ahí? Estaban los fariseos y los maestros de la ley, que ellos se la sabían de todo en cuestión de leyes. ¿Y qué querían? Querían linchar a nuestro Señor Jesucristo, poniéndolo a prueba. ¿Y a quién tenían ahí? Tenían a una mujer que la habían sorprendido en adulterio. Y bueno, creo que ya comentar un poco, ya muchos hemos escuchado este Santo Evangelio, pero vean, nosotros somos tan desobedientes. Es como cuando en la casa nuestros padres nos dicen: hijo, cepillate los dientes. Ok, mamá, ya voy.
nuevamente, ratito, hijos, cepíllate los dientes. ¿Por qué no lo siguen diciendo? ¿Será que porque somos obedientes? Porque somos desobedientes. Entonces es lo mismo cuando escuchamos un santo evangelio que tal vez este domingo lo escuchamos, el siguiente domingo lo escuchamos, es porque algo estamos haciendo mal. Es porque nuestro Padre Dios nos está mandando ese mensaje nuevamente. Y nuevamente nuestra madre nos dice, hijo, cepíllate los dientes. A lo mejor aquel, mi hermano mayor ya lo hizo, es el más obediente. Pero yo, el más pequeño, el más desobediente, no lo he hecho. Entonces, a ese hijo le está hablando nuestra madre. Lo mismo sucede con cada uno de los pasajes que encontramos en el Santo Evangelio. Es Dios hablándonos nuevamente. Y seguimos con la idea de los fariseos querían poner a prueba a Jesús. Y le presentan a la mujer, le dicen, aquí está esta mujer, la sorprendimos en adulterio. ¿Qué querían ellos? Apedrearla. ¿Darle un trofeo? ¿Le iban a dar un diploma a ella por ser pecadora? ¿Verdad que no? La iban a apedrear. O sea, ya la tenían. Como decimos nosotros en nuestro país, ya la tenían en jabón. ¿Y qué significa eso? Que cuando es algo que ya está casi por suceder. Entonces, eso es lo que querían los fariseos. Pero aquí viene algo muy sorprendente, que es nuestro Señor Jesucristo mediante el amor de Dios. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Muy bien, se agachó y se puso a escribir en el suelo. Muchos analistas dicen que pues, esto no es que lo vamos a encontrar en el Santo Evangelio, pero sí ellos dicen que se puso a escribir ahí, mira, tú tienes tal pecado, tú tienes aquel otro pecado, y aquellos seguían esperando aquella voz de mando. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que había que apedrear. Pero Dios, mediante Jesucristo, en su infinito amor, viene, se pone de pie. Imagínense, pongámonos cada uno de nosotros en aquella mujer que había pecado, porque todos somos pecadores, creo que no solo yo, todos somos pecadores. Imagínense a Jesús poniéndose de pie ante nosotros. ¿Y qué les digo? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, les digo, vamos a cumplir la ley, pero quiero que lo haga aquel que no tiene pecado. Cumplamos la ley, pero la condición es, la va a cumplir aquel que no tiene pecado. Y entonces Jesús vuelve a agacharse, sigue escribiendo, y la sorpresa es que cuando él se levanta, ¿quién estaba con él nada más? Solo la mujer. Solamente la mujer pecadora. Y eso debe ser cada uno de nosotros allá ante el Santísimo. Encontrarnos con nuestro Padre Dios. Creo que todos conocemos, si no, vamos a dibujar ahí el caminito que nos lleva al Santísimo Sacramento del altar. Ese debe ser cada uno de nosotros. Ir allá donde nuestro Padre Dios a que nos perdone, que limpie cada uno de nuestros pecados por medio de su amor. Entonces, ahí vamos descubriendo ese amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. De lo que estamos aquí, creo que habemos mucho que hemos sentido esa sanación, esa restauración por medio del amor de Dios. A lo mejor hay muchos que han estado en las drogas, a lo mejor hay muchos que les ha gustado las morenitas, pero no las morenitas, sino que la cerveza, ¿verdad? Y creo que es la historia de cada uno de nosotros, y por medio de esa historia que aquí en lo que es el ámbito religioso le llamamos testimonios. A mí me gusta bastante escuchar testimonios. A veces pongo ahí mis videos y escucho testimonios. Qué testimonios maravillosos, qué testimonios que dan aquellas personas que han estado hundidos en el pecado. Y como en la misma palabra encontramos que al que más se le perdona es aquel que más ama. Entonces, Dios en su infinito amor, no importa de dónde estemos, Él nos va a rescatar. Solo necesitamos un poquito de fe.
como aquel granito de mostaza. Eso necesitamos de fe. Entonces, estamos invitados como pecadores a acercarnos a Dios. Muy bien, vamos a continuar con otra característica muy importante, que es un amor que vence el pecado y la muerte. Vamos aquí nuevamente a retomar a nuestra madre con cada uno de los misterios, y son de los misterios más tristes que debemos sentir más en nuestro corazón cuando reflexionamos estos misterios. Estamos hablando de los misterios dolorosos. ¿Ok? Primer misterio que contemplamos: la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba sudando. Jesús era un hombre. Jesús en ese momento, recuérdense que desde Él se encarna en nuestra Madre Santísima, Él viene a sufrir como humano. Entonces Él estaba orando, sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Él sentía dolor. Él era como uno de nosotros. Él sentía esa pena, ese sacrificio que estaba a punto de suceder. Entonces, nuestro Padre Dios ya estaba preparando a nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el segundo misterio. ¿Se lo pueden? La flagelación. ¿Qué significa flagelación? Flagelación, recuérdense que a Él lo ataron a una columna. Y en esa columna Él fue azotado, Él fue maltratado, Él fue escupido. ¿Y todo por qué? Porque nosotros somos pecadores. Él fue ultrajado a como ellos quisieron. A Él lo golpearon. Si se recuerdan, ya cuando contemplamos el tercer misterio, ¿cuál es el tercer misterio? La coronación de espinas. Ese sufrimiento sigue cuando a él no le pusieron como su reinado no es de este mundo, y en forma de burla él tejieron ahí, construyeron una corona que era de espinas. Entonces su sufrimiento sigue ahí, su sufrimiento sigue, y nosotros a veces pasamos desatendidos de ese sufrimiento. Entonces, luego que a él lo coronan, ¿qué sucede? Ahí viene un peso grande, ¿verdad? Jesús, camino al Calvario. Entonces, Jesús viene sufriendo con ese peso que muchas veces como cristianos, como católicos, lo representamos como nuestros pecados. Ese peso que llevamos por aquellas desobediencias, por aquellas veces que nosotros tratamos mal a nuestro hermano. Y aquí quiero también que reflexionemos un poco con nuestro Señor Jesucristo, aquellas veces que nuestra vida nos da un reverso, aquellas veces que estamos pasando por una enfermedad terrible. Puede ser el cáncer, puede ser SIDA, puede ser cualquier enfermedad. Entonces ahí se presenta nuestro Padre Dios con su amor, y creo que muchos lo han experimentado, que ahí es donde Dios más nos presenta su amor. Y si no lo sentimos así, seguimos sufriendo, seguimos con ese sufrimiento que no tiene fruto. Cuando nosotros sufrimos y presentamos ese sufrimiento a nuestro Padre Dios, ese sufrimiento trae esa gracia, que es el perdón de nuestros pecados. Creo que el 17 de este mes, mi abuelo por parte de mamá falleció, y hubo un sufrimiento terrible. Él lo amputaron de una pierna, y ya la otra le estaba afectando también. Fue un sufrimiento terrible, pero ese sufrimiento nosotros pudimos notar por la comunicación porque él está en El Salvador, por la comunicación que tenía, que él
soportaba ese sufrimiento.